En el mundo existen naciones que tienen una superficie de unos pocos cientos de metros de largo, siendo Europa el lugar donde hay una mayor cantidad y más pequeños microestados de todo el planeta. Veamos cuáles son los países más pequeños de cada continente. Seychelles es un país africano que tiene 100.000 habitantes. Este conjunto de islas ubicadas en el Océano Índico se posiciona como el estado más pequeño de toda África, siendo uno de los lugares más prósperos del continente. El total de las islas Seychelles acumula una superficie de 452 kilómetros cuadrados. Maldivas es una nación asiática que cuenta con 317.000 residentes. Con capital en Malé, es una república presidencial formada por un conjunto de islas situadas en el Océano Índico. El país más llano del mundo, es el más pequeño de Asia, poseyendo una extensión de 300 kilómetros cuadrados. San Cristóbal y Nieves es un país americano que tiene 51.000 habitantes. Formado por dos islas situadas en el Océano Atlántico, su población es de mayoría descendiente de africanos, siendo el cristianismo la religión principal. Saint Kitts and Nevis es el lugar más pequeño de América, al contar con una superficie de 261 kilómetros cuadrados. Nauru es un estado oceánico que posee 11.000 residentes. Esta diminuta isla del Océano Pacífico, con capital en Yaren, es una república parlamentaria independizada de Australia en el siglo XX. Nauru es el país más reducido de Oceanía, al contar con una extensión de solo 21 kilómetros cuadrados. El Vaticano es un país europeo que tiene cerca de 1.000 habitantes. Este enclave sagrado del cristianismo, liderado por el Papa de Roma, está considerado el territorio más urbanizado del mundo. Es el estado más pequeño de toda Europa y del planeta, ya que su superficie es de 0,44 kilómetros cuadrados.